Buenos días, jóvenes del primer año de secundaria. Reciban mis cordiales saludos. La Miss Angélica con ustedes. Bueno, es un nuevo encuentro, una nueva semana, jóvenes, esperando como siempre se encuentren bien de salud. Hoy vamos a desarrollar otra cultura más. La clase anterior hemos desarrollado la cultura egipcia y en esta oportunidad vamos a desarrollar otra cultura también importante y antigua, como es Mesopotamia, la cultura mesopotamia. Un poquito para conocer dónde se encuentra ubicado, vamos a ver su medio geográfico. La cultura mesopotamia tenía por límites al norte a las montañas de Armenia, al este la meseta de Irán, al sur el Golfo Pérsico y al oeste los desiertos de Siria y Arabia. Su nombre proviene del hecho de estar rodeada por dos ríos importantes, ¿cuáles son? El río Tigris y el río Éufrates. Ambos ríos, antes de desembocar, unen sus caudales formando uno solo denominado Chad, el Arab, río de los árabes, el mismo que deposita sus aguas en el Golfo Pérsico. La parte norte del territorio se denominó Alta Mesopotamia y la sur baja se denominó Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia tiene un clima excesivamente frígido y una superficie rocosa, poco productiva. Pero la Baja Mesopotamia es calurosa y tiene tierras de asombrosa fertilidad. Por eso los habitantes del norte optaron por la caza y la guerra como medios para conseguir la subsistencia, mientras los del sur se volvieron hábiles y laboriosos agricultores. Entonces hemos visto en cuanto a la ubicación de esta cultura mesopotámica. Vamos a ver a continuación los principales pueblos que formaron Mesopotamia. ¿Cuáles fueron esos pueblos que formaron Mesopotamia? Van a ser los súmeros, los acadios, los amoritas, los asirios y los caldeos. Entonces hemos visto los principales pueblos que formaron Mesopotamia. Y continuamos con el siguiente tema. ¿Cuáles son? Vamos a ver las tres zonas en Mesopotamia, tres zonas importantes en cuanto a esta cultura. Vamos a ver en la parte centro, sur y norte. Y ya saben, cada vez que hay, por ejemplo, ya tienen una tarea aquí, van a completar ustedes la burbuja, ya tanto de la parte norte, sur y centro. Ya, entonces vamos a prestar atención. A ver, vemos en la parte centro, llamada Akkad y luego Babilonia. Era una planicie fértil cuyo centro era el punto en el que se acercaban, dice, los dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Pasamos a la parte sur, llamada Sumer. Era una zona pantanosa alrededor de la desembocadura de los ríos. Allí nacieron las primeras ciudades. Pasamos a la parte norte, llamada Asiria. Era una zona montañosa donde abundaba piedra.
A continuación vamos a ver también otros pueblos mesopotámicos, como son los sumerios, los semitas y los indoeuropeos. También aquí me completan a prestar atención para que ustedes puedan llenar su burbuja. Vamos a ver en cuanto a los sumerios. Llegaron probablemente desde el norte de la India hacia el año 3500 antes de Cristo. Este grupo estuvo vinculado con otros que llegaron después, como los Guti, los Casitas y los Hurritas. Pasamos a la parte de los semitas. ¿Ya? Los semitas provenían de la península arábica y arribaron a la región hacia el año 2500 antes de Cristo. Entre ellos se encontraban los acadios, los amorreos y los asirios. Pasamos a los indoeuropeos. Llegaron hacia el año 2000 antes de Cristo. Era un grupo de tribus seminómadas del Asia Central que se pusieron en marcha hacia el oeste y el sur. En este grupo se encontraban los hititas, los mitanios, los medos y los persas. Entonces hemos podido observar y ver y escuchar, ¿no?, los pueblos mesopotámicos antiguos, sus orígenes, cómo fueran, tanto de los sumerios, de los semitas y de los indoeuropeos. Bueno, jóvenes, continuamos con el siguiente tema. Ahí vemos nuestra línea de tiempo. Como pueden observar, tenemos desde el año 3500 antes de Cristo hasta el año 1750 antes de Cristo. Ya saben que antes de Cristo las fechas eran en forma descendente. Entonces vamos a ver los primeros estados mesopotámicos de acuerdo a nuestra línea de tiempo. A ver, comenzamos con el año 3500 antes de Cristo. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado. ¿Cuáles fueron esas primeras ciudades-estado? Fueron Kish, Uruk, Ur y Lagash. En el interior de cada ciudad se encontraba el templo, cerca del cual en su interior estaba, dice, ¿quién estaba? El Sigurat. ¿Y a quién se le llamaba Sigurat? Al rey. Ya, eso es en cuanto a los sumerios, esto en el año 3500 antes de Cristo. Pasamos al año 2300 antes de Cristo. Tenemos aquí el imperio acadio. Los acadios se establecieron en la región bajo el reinado de Sargón. Establecieron su capital en la ciudad de Akkad y sojuzgaron a los sumerios. Con el tiempo, los acadios adoptaron las creencias religiosas de los sumerios, lo que dio origen a la cultura sumero-acadio. En el año 2125 antes de Cristo, los ataques de los Guti debilitaron el gobierno acadio y permitieron la liberación de las ciudades sumerias.
Esto es lo que pasó en el año 2300 antes de Cristo. Y pasamos a ver el siguiente, que va del año 1792 al año 1750. El imperio babilónico Hammurabi unificó las ciudades sumerias y la antigua Akkad y fundó el primer imperio babilónico. El poder político se centralizó en el rey. Impuso un sistema de leyes llamado el Código Hammurabi. Bueno, aquí en imagen les puedo mostrar a Hammurabi, ya que es un soberano que se hizo célebre por su labor legisladora. Fue, llamado Amorita Hammurabi. Él dictó leyes y fue famosa el Código de Hammurabi, llamado la ley del talión, o también, talión. ¿Cuál era este código que hasta el día de hoy nosotros, lo aplicamos? Y él es el que dio este código Hammurabi, este dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, dice él, ordenaba, que se corte la mano al hijo que hubiese golpeado a su padre. Hasta hoy nosotros decimos, ya me hiciste eso, algo. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces algo y yo te hago igual o peor. Eso es lo que quería decir el Código Hammurabi. Vamos también a hablar en cuanto a la escritura de esta civilización. La escritura de esta civilización se le llama cuneiforme, porque los signos que la componían tenían la forma de cuñas o clavos, grabados principalmente sobre ladrillos. ¿Ve cómo en esa época ellos grababan sobre ladrillos las letras? E imagínense si tuviesen muchas grabaciones de letras, cuántos ladrillos tenían que cargar. Era pesado, fue famosa también, en ese entonces ya ellos conocieron la biblioteca. Dice, fue famosa la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. Bueno, y por último tenemos aquí nuestra pirámide social de Mesopotamia. A ver quiénes estaban, cómo estaba conformada esta pirámide. Tenemos al rey a la cabeza. También están los nobles y sacerdotes. Encontramos también a los guerreros. Luego sigue el pueblo. Y por último se encuentran los esclavos. A ver, vamos a ver. El rey, dice, era el jefe militar y político. En el siguiente escalón tenemos a los nobles y sacerdotes. Ellos asesoraban al soberano en la conducción del país y ellos tenían muchos privilegios. Siguiente tenemos a los guerreros. Ellos estaban para la defensa del país en caso de guerras o agresiones. Tenemos siguiente al pueblo, compuesto por artesanos, agricultores y comerciantes. Y por último tenemos a los esclavos. En su mayoría estos esclavos eran los prisioneros de guerra.
Bueno, es así, jóvenes, como hemos terminado el tema del día de hoy, la cultura mesopotamia. Espero hayan comprendido y ya tienen pues la tareita para que ustedes me puedan mandar a mi correo, ya como siempre, ya jóvenes. Entonces me despido de cada uno de ustedes, como siempre deseándoles que se encuentren bien y a cuidarse, ya jóvenes, y a obedecer a mamá y a papá en casita. Ya chicos, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión.